Gustavo Larrea, usted es político socialista de esa tendencia, fundador de Alianza País, ministro fue en el primer gobierno de Rafael Correa, ha militado en varios partidos y ahora promueve el movimiento Democracia Sí. Usted se fue del gobierno, tal vez más exactamente el presidente le pidió salir, sin embargo no se ha conocido texto alguno en que usted reconozca alguna responsabilidad por haber ayudado a montar el modelo político que ahora usted critica. ¿Por qué? Porque creo, bueno, yo he manifestado públicamente en varias entrevistas, en varios artículos, el proceso del correísmo y la inflexión que tuvo. Yo creo que el primer gobierno de Correa, que dura desde el 2007 al 2009, es un gobierno que proclama más democracia, más participación ciudadana. Y resulta que en el proceso de ejecución de ese gobierno, 2007-2008, el gobierno empieza a tener cambios. Y el 2009, con la reelección de Correa, los cambios ya son fundamentales. Ya no se trata entonces ahí de más democracia, más derechos humanos, más libertades, sino menos. Se trata de un viraje estratégico que el gobierno adopta. Y yo lo he criticado de manera pública, no solo eso, dirigí la campaña por el no. Esta vez no, señor presidente, precisamente porque había un punto de inflexión en el gobierno cambió de rumbo. Y ese cambio de rumbo implicó concentración de poder en sus manos, implicó no participación ciudadana y algo muy importante, implicó no inversión en la producción, porque este gobierno le ofreció al país una revolución productiva y esa revolución productiva quedó colgada en el anaquel. Gustavo, pero el modelo en sí era concentrador, la Constitución era concentradora y en el primer año se hicieron cosas que marcaron definitivamente ese rumbo, como el tema de los diputados de los manteles. A ver, el primer año de gobierno, los primeros meses de gobierno, la oposición le dice al gobierno: no puede convocar usted la consulta popular para que el pueblo decida si quiere o no una constituyente, tiene que convocarlo el Congreso Nacional. El Congreso Nacional lo convoca, es el Congreso el que convoca la consulta popular. Pasado unos días de la convocatoria o semanas, resuelve destituir al Tribunal Supremo Electoral, y es el Tribunal Supremo Electoral el que destituye a un grupo de asambleístas. En ese sentido, se abría un momento en el país distinto, no para menos democracia, para más democracia. Salíamos de una crisis política profunda. El país había tenido varios gobiernos, de facto o de hecho, para decirlo de alguna manera, es decir, varios presidentes no terminaron su periodo, y se trataba de un nuevo pacto nacional, y ese pacto no se concretó. Creo que la Constitución de Montecristi... El modelo de Montecristi, usted fue partícipe de ese modelo concentrador. Creo que no, es muy difícil. Yo creo que ahí discrepamos profundamente. ¿Por qué? Porque la Constitución de Montecristi plantea más participación ciudadana. ¿Cuántas veces el presidente ha violado la Constitución para concentrar el poder? ¿Por qué hizo la consulta popular del 2011? Porque no tenía facultades para concentrar el poder. Pero a ver, el modelo de la Constitución, como decía Martínez, es absolutamente concentrador. A ver, 1, modelo hiperpresidencialista. 2, 5 poderes, todos dependientes de la hegemonía política que Alianza País obtuvo. Entonces no se puede decir que no era un modelo concentrador, que usted aupó y que después ustedes dijeron: oh, hicimos un pequeño monstruo y ahora nos comió a todos, pero sí fue un modelo concentrador. José, la constituyente de Montecristi plantea 5 poderes del Estado, así es. Uno de esos poderes que se suponía le iba a dar más poder a la ciudadanía terminó concentrándolo el Ejecutivo, que es el famoso Consejo de Participación Ciudadana, que de participación ciudadana no tiene absolutamente nada, y estoy de acuerdo contigo, eso fue un retroceso, y hay que criticarlo, y estoy de acuerdo en criticarlo. No se trata de seguir con un modelo que ha demostrado que permitió la concentración de poder. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer un cambio constitucional de fondo, precisamente en esos 2 elementos, el hiperpresidencialismo y la división de poderes. Era mucho más democrático que el Consejo Nacional Electoral o Tribunal Electoral tenga representación de todos los movimientos y partidos políticos legalmente constituidos que de uno solo. Es sin duda mucho más democrático que las Cortes Nacionales de Justicia, que la Corte Constitucional vivan un proceso de elección vía parlamento donde se expresa la voluntad popular a que sean designados a dedo. Ok, pero usted hace esa constatación hoy, pero no se ha oído un mea culpa sobre el tema y una lección. Bueno, yo no creo en los mea culpas. Bueno, pero una lección política sí. Pero yo sí creo que cuando uno comete errores debe asumirlo, y creo que ahí hay un error político, desde luego que sí, y que hay que asumirlo. Ahora, yo recuerdo haberlo visitado cuando usted fue ministro de Seguridad, y usted defendía la actitud de Correa.
Yo recuerdo perfectamente, en ese momento se le entrevistó para Vanguardia, ahí están las entrevistas, y están las preguntas, y están sus respuestas. Y usted defendía que Correa era perfecto, en la actitud de Correa, toda esta prepotencia, todo este personaje que usted decía es perfecto porque es un bocón, es bravucón, es un tipo que da la pelea, y es perfecto para hacer la demolición que necesitamos. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque es al contrario. Si revisas Vanguardia, y sería bueno que la revises, lo hubieras revisado antes. No, ya la revisé. Es evidente que yo digo que hay un estilo distinto, que yo no estoy de acuerdo cuando el presidente en ese momento tilda a una periodista de gordito horroroso. Y lo digo de manera pública, no lo digo de manera reservada. Pero lo internamente digo ustedes en el diario auparon, Comercio, pero lo internamente, digo en la revista Vistazo y lo digo en la revista Vanguardia. Pero internamente, criticando al presidente de la República, públicamente siendo ministro de Pero Seguridad. internamente ustedes aceptaron que ese personaje tomara esa supremacía sobre el buró político, esa supremacía en Alianza País, esa supremacía en la Constitución, en la Constituyente. José, ahí estás equivocado. Y entonces la pregunta es, usted estuvo 3 años en el gobierno. No, estuve 2 años. Bueno, con ese personaje, y el modelo, efectivamente, si uno revisa, todas las características del modelo de Correa, que se perfeccionaron después, pero estaban totalmente ya dadas en esos 2 primeros años. Yo lo que pregunto ahí es, ¿cuál es la lección política que usted saca? Mira, yo creo que ahí enfrentamos, discrepando contigo, porque mantuvimos una actitud crítica en el buró, no solo yo, Alberto y otros compañeros, mantuvimos una actitud crítica y creo que sí hay diferencia entre los primeros 2 años de gobierno y los años posteriores. Sin embargo, de eso creo que hay que asumir el hecho de que en el Ecuador se instaló una izquierda, que más que izquierda es una colcha de retazos con matices incluso neofascistas, autoritaria, dogmática, sectaria, y yo creo que hay que ir a construir una fuerza política de futuro, democrática. No creo que la izquierda en el siglo XXI pueda ser una izquierda autoritaria. Tiene que ser profundamente democrática, tiene que apoyar el pleno ejercicio de las libertades y los derechos humanos, y creo que además no debe ser dogmática. Y creo que lo que hemos tenido es una receta dogmática, autoritaria y con muchos matices de estatismo en la medida en que le convino al gobierno. Cuando ya no le conviene, como es una colcha de retazos, puede cambiar de opinión. Gustavo, los puntos que usted manifiesta de autoritarismo, etcétera, son elementos que han estado presentes, por ejemplo, en el chavismo, en el sistema venezolano. Sin embargo, a usted tampoco le escuchamos durante ese tiempo hacer una crítica, y esa es de alguna forma una matriz que se vino para acá. Yo creo que has escuchado poco, porque yo he tenido en relación a Venezuela una profunda posición crítica, porque creo que en el gobierno venezolano también se aplicó un modelo autoritario, concentrador de poder, que no permitió la crítica, que no entendió que el futuro de la humanidad es más participación y no menos. Pero esa es una reflexión que usted está haciendo ahora. No, pero es una reflexión. Martín se está refiriendo a los 2 años en los cuales usted estuvo en el gobierno. Una reflexión que yo hice pública en la revista Vistazo, pública en una entrevista hace 8 años atrás. Si no es una posición que tengo ahora. O sea, usted personalmente nunca apoyó al régimen chavista. No, yo no tuve una posición favorable, yo tuve una posición crítica. Y de todas formas, cuando uno mira ahora, después de 9 años de gobierno, ¿cuáles son las lecciones específicas? Usted habla de una izquierda, incluso con tintes neofascistas. ¿Cuáles son las lecciones políticas, no mea culpas, lecciones políticas que usted saca efectivamente sobre la Constitución, sobre ese modelo concentrador, sobre ese modelo autoritario? Que ese modelo no les lleva al país a un clima democrático, que les lleva a la concentración de poder, que hay que hacer un cambio constitucional de fondo. Y creo que ese cambio constitucional tiene 2 vías posibles. La una consulta popular, la otra, una asamblea constituyente. Yo creo que la consulta popular es más rápida. Y desmontar el aparato, diría yo, concentrador de poder que se ha generado en el Ecuador vía consulta al pueblo ecuatoriano. ¿Y el papel del Estado? ¿No cree usted que una de las lecciones de estas es el rol excesivamente grande que se le dio al Estado, que se mete en la vida de la sociedad por todos lados? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que el rol del Estado y el rol del mercado deben ser subordinados a la ciudadanía y no al revés. Y lo que ha pasado en el Ecuador es la subordinación de los ciudadanos al Estado, la persecución a quienes discrepan, la persecución a los periodistas críticos, la persecución a los movimientos sociales y a quienes tienen la osadía de manifestarse en la calle criminalizando la protesta social. Ahora, no hay tampoco una lección a sacar sobre la forma como ustedes aceptaron
desde Montecristi, y eso también está en las entrevistas de la época, las críticas que se le hizo a Alberto Acosta por haber aceptado eso, de cómo ustedes aceptaron que Correa y el grupo que de alguna manera impuso su lógica en Montecristi, por ejemplo, denigraran y absolutamente acabaran con las tendencias que había dentro de Alianza País, haciendo un movimiento monolítico y absolutamente leninista. Peleamos contra eso, peleamos y salimos por eso. Es decir, no es que salimos por ninguna razón, salimos porque hubo una discrepancia política de fondo. Y creo que la lección a aprender es organizaciones democráticas, no caudillos autoritarios al mando de una organización, no mesías iluminados que van a cambiar la historia, sino ciudadanía, sociedades, partidos y movimientos políticos democráticos con dirección colectiva. Gustavo, no es extraño que durante la campaña, durante el primer año, antes de que Rafael Correa asuma el gobierno, ustedes no se hayan percatado de que tras de sí había un proyecto caudillista, un líder caudillista. Claro, ese es un error que lo asumimos. Yo creo que nosotros no nos percatamos de que el presidente Correa iba a acumular todo poder en sus manos e iba a destruir la participación ciudadana, la participación de los movimientos sociales, el debate y el diálogo. Después de, digamos, de la responsabilidad que usted asume en los puntos que los ha asumido, cualquier ciudadano le preguntaría ¿por qué tengo que volver a creer en usted cuando usted se equivocó tanto? Porque hay que ser capaces de superar los errores, que hay que ser capaces de continuar la lucha. Lo más cómodo es retirarse a la casa y no meterse. Yo creo que hay que meterse, que hay que involucrarse, que hay que luchar, que hay que seguir trabajando por cambiar el país.